Escucha esto con atención, porque no es casualidad que estés aquí ahora mismo, no fue un error, no fue coincidencia. Si estás pasando por tiempos difíciles, si sientes que todo se te cierra, si has llorado en silencio, si has pedido señales, respuestas o simplemente un poco de paz, este mensaje es para ti. Dios te dice hoy, no estás perdido, no estás olvidado y no estás derrotado. Aunque tu mente esté cansada, aunque tu corazón esté herido, aunque tu fe haya sido puesta a prueba una y otra vez, hay momentos en la vida donde parece que todo se rompe al mismo tiempo. Momentos donde haces lo correcto, pero nada mejora. Momentos donde oras, pero el cielo parece en silencio. Momentos donde ayudas a otros, pero nadie está para ayudarte a ti. Y ahí es donde muchos se rinden. Ahí es donde muchos pierden la fe. Ahí es donde muchos creen que Dios se fue. Pero hoy Dios te dice algo muy claro. Yo nunca me fui, solo estaba preparando el terreno para tu cambio. Este mensaje no es para entretenerte, no es para que lo escuches y lo olvides. Este mensaje es para romper un ciclo, para cerrar una etapa de dolor y para abrir un nuevo tiempo en tu vida. Porque los tiempos malos no duran para siempre, pero sí duran más cuando no entiendes lo que Dios quiere enseñarte en medio de ellos. Hoy Dios te dice, aquí te doy la clave y los pasos para que esos tiempos malos se terminen. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. La verdad que casi nadie te dice primero, necesitas entender algo que pocos aceptan. Los tiempos difíciles no llegan para destruirte, llegan para despertarte. Dios no permite el dolor porque disfruta verte sufrir. Dios permite el proceso porque sabe que hay una versión de ti que solo puede nacer en medio de la presión. El problema no es que estés pasando por tiempos malos. El verdadero problema es seguir reaccionando igual que antes. Dios te dice hoy, mientras sigas pensando igual, reaccionando igual y decidiendo igual, el ciclo se repetirá. Muchos piden que Dios cambie la situación, pero Dios quiere cambiar primero la mentalidad. Muchos piden puertas abiertas, pero Dios está trabajando en el carácter que pueda sostener lo que viene, porque no todo lo que deseas estás listo para recibirlo, y no todo lo que pides te conviene en el momento que lo pides. Dios no llega tarde, Dios llega cuando tú estás listo. Primera clave, deja de pelear contra el proceso. Dios te dice hoy, mientras sigas peleando con lo que estás viviendo, seguirás cansado. Hay personas que se agotan no por lo que viven, sino por resistirse a lo que están viviendo. Resistirse al proceso solo alarga el dolor. Aceptar el proceso lo transforma. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa confiar. Confiar aunque no entiendas. Confiar aunque no veas resultados inmediatos. Confiar aunque todo parezca lento. La fe no es sentir seguridad. La fe es avanzar sin garantías visibles. Y aquí viene algo poderoso. Dios no te pide que entiendas todo. Dios te pide que confíes mientras caminas. Segunda clave. Dios está usando el silencio para formarte. Tal vez lo que más te duele no es el problema, sino el silencio. Has orado, has pedido, has clamado, y parece que no hay respuesta. Pero Dios te dice hoy, mi silencio no es ausencia, es preparación. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando en áreas que tú no ves. El agricultor no habla con la semilla bajo la tierra, pero la está cuidando. El silencio no significa abandono, significa proceso interno, y muchas veces Dios guarda silencio porque quiere que aprendas a escucharte, a corregirte, a fortalecerte, a depender menos del ruido exterior y más de la fe interior. Tercera clave. Los tiempos malos terminan cuando cambias tu posición interna. Dios te dice hoy algo muy fuerte. No puedes vivir con mentalidad de derrota y esperar resultados de victoria. Tu vida exterior es un reflejo de tu postura interior.
Cuando te levantas cada día esperando lo peor, alimentas el miedo. Cuando hablas desde la queja, refuerzas el estancamie. Cuando te ves como víctima, le das poder a lo que te hiere. Pero cuando eliges confiar, aún con miedo, algo comienza a moverse. Dios no bendice la queja. Dios bendice la fe activa. No la fe que habla bonito, sino la fe que se mantiene firme incluso cuando duele. Escucha esto, porque es clave. Los tiempos malos no se van solo porque pasa el tiempo. Se van cuando tú entiendes el mensaje y das el siguiente paso. Y en la siguiente parte, Dios te va a mostrar qué hacer exactamente, qué actitudes cortar, qué decisiones tomar y cómo alinearte para que ese ciclo de dolor se rompa definitivamente. No te vayas, porque lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida. Parte 2. Dios te dice hoy, aquí te doy la clave y los pasos para que se acaben esos tiempos malos. Escucha, el paso que casi nadie quiere dar. Dios te dice hoy algo que no todos están dispuestos a aceptar. Los tiempos difíciles no terminan cuando todo cambia afuera. Terminan cuando tú decides cambiar por dentro, incluso antes de ver resultados. Hay personas que dicen creer en Dios, pero siguen viviendo como si estuvieran solos. Siguen cargando culpas que Dios ya perdonó. Siguen reviviendo errores que ya quedaron atrás. Siguen castigándose por decisiones que ya no pueden cambiar. Y Dios te dice hoy, mientras sigas viviendo en el pasado, no podrás caminar hacia lo nuevo. El pasado es una lección, no una casa. No fue diseñado para que vivas ahí, fue diseñado para enseñarte y soltarte. Cuarta clave. Suelta lo que ya no depende de ti. Hay cosas que ya no puedes controlar, personas que no van a cambiar, situaciones que no volverán a ser como antes, y seguir aferrado a eso solo te roba energía, fe y claridad. Dios te dice hoy, confía en mí lo que tú no puedes resolver. Soltar no es perder, soltar es liberarte. Cuando sueltas, haces espacio, y cuando haces espacio, Dios puede llenar. Pero Dios no puede llenar manos que están ocupadas con dolor, rencor o miedo. Quinta clave. Deja de pedir fuerza y empieza a usar la que ya tienes. Muchos oran diciendo, Dios, dame fuerzas. Y Dios responde en silencio, ya te las di, ahora úsala. Has sobrevivido a cosas que pensaste que no podrías soportar. Has superado noches donde creíste que no amanecerías en paz. Has seguido adelante aún con el corazón roto. Eso no fue suerte, eso fue la fuerza de Dios actuando en ti. No subestimes lo que ya has resistido. Tu historia no es de debilidad, es de resistencia. Sexta clave, cuida lo que repites cada día. Dios te dice hoy, tus palabras están construyendo o destruyendo tu camino. Lo que repites se convierte en creencia, y lo que crees dirige tus decisiones. Si repites, no puedo, te limitas. Si repites, todo me sale mal, te programas. Si repites, nunca voy a salir de esto, refuerzas el ciclo. No se trata de mentirte, se trata de alinearte con la verdad de Dios. Y la verdad es esta, no estás acabado, no estás roto, no estás condenado, estás en proceso. Séptima clave, obedece aun cuando no entiendas. Esta es una de las claves más difíciles, pero también una de las más poderosas. Dios te dice hoy, la obediencia abre puertas que la lógica no puede abrir. A veces Dios te pide que te alejes de alguien, o que cambies una rutina, o que sueltes un hábito, o que tomes una decisión incómoda, y no lo entiendes. Pero más adelante lo agradecerás. Porque Dios ve el final desde el principio, y tú solo ves el momento. Obedecer no es perder libertad, es evitar un dolor futuro. Cuando empiezas a cambiar, el entorno también cambia. Hay algo que casi nadie nota. Cuando tú cambias por dentro, el entorno responde. Las oportunidades comienzan a aparecer, las personas correctas se acercan,
las cargas se vuelven más ligeras, no porque el mundo sea perfecto, sino porque tú ya no reaccionas igual. Dios no siempre quita la tormenta. A veces te convierte en alguien que puede caminar sobre ella. Escucha bien esto. Dios no está retrasando tu bendición, está protegiéndote, porque lo que viene necesita una versión de ti más fuerte, más firme y más consciente. Y en la siguiente parte, Dios te va a revelar cómo identificar las señales de que este ciclo ya está terminando. ¿Qué cambios confirman que estás saliendo del tiempo difícil y cómo no volver jamás al mismo lugar de dolor? Parte 3. Dios te dice hoy, aquí te doy la clave y los pasos para que se acaben esos tiempos malos. Escucha las señales de que el ciclo difícil ya está terminando. Dios te dice hoy algo que tal vez no sabías. Antes de que el tiempo malo termine por completo, empiezan a aparecer señales internas, no externas. La primera señal no es que todo mejore. La primera señal es que ya no reaccionas igual. Antes te derrumbabas por cualquier cosa. Antes te desesperabas. Antes te llenabas de miedo. Ahora, aunque el problema siga ahí, hay una calma extraña dentro de ti. Eso no es indiferencia. Eso es fortaleza espiritual naciendo. Octava clave. Cuando ya no te rompe lo mismo, estás sanando. Dios te dice hoy, lo que antes te destruía, ahora solo te enseña. No porque seas frío, sino porque aprendiste. La sanidad no llega de golpe, llega en pequeñas señales. Duermes mejor, piensas con más claridad, te cuesta menos soltar. Eso es Dios trabajando en silencio. Novena clave. Dejas de pedir explicaciones y empiezas a confiar. Hay un punto en el proceso donde ya no preguntas ¿por qué? Empiezas a decir ¿para qué? Y ese cambio lo transforma todo. Dios te dice hoy, cuando confías, me permites obrar sin resistencia. La fe madura no exige respuestas inmediatas. La fe madura descansa. Décima clave. Empiezas a sentir gratitud aún sin tenerlo todo. Tal vez no tienes todo resuelto, tal vez no estás donde quieres estar, pero ya no estás donde estabas, y eso también es motivo de agradecimiento. La gratitud no niega el dolor, lo honra y lo supera. Dios multiplica lo que agradeces. El cambio más importante, ya no te defines por tu problema. Dios te dice hoy algo muy profundo. Tu problema no es tu identidad. No eres tu error, no eres tu fracaso, no eres tu caída, eres alguien en formación. Cuando dejas de presentarte desde el dolor, empiezas a caminar desde la esperanza. Cuando todo parece lento, Dios está siendo preciso. Hay procesos que no se aceleran, porque si se aceleraran, se romperían. Dios no trabaja rápido, Dios trabaja bien, y lo que Dios hace bien, permanece. Una advertencia que también es una promesa. Dios te dice hoy, no regreses a lo que ya te saqué, no por nostalgia, no por costumbre, no por miedo a lo desconocido. Volver atrás después de sanar es abrir la puerta a heridas innecesarias. Escucha esto con atención. No estás empezando de cero, estás empezando con experiencia. Y en la siguiente parte, Dios te va a mostrar cómo proteger tu fe, cómo mantener la paz que estás recuperando, cómo proteger lo que Dios ya está sanando en ti. Dios te dice hoy algo muy importante. No todo el mundo necesita saber lo que estoy haciendo contigo. Cuando empiezas a sanar, cuando recuperas la paz, cuando tu fe vuelve a levantarse, es vital cuidar tu entorno. Hay conversaciones que debilitan. Hay personas que siembran duda, hay ambientes que reactivan heridas, no por maldad, sino porque no todos están en el mismo proceso que tú. Proteger tu paz no es egoísmo, es sabiduría espiritual. Undécima clave, aprende a decir no sin sentir culpa. Dios te dice hoy, decir no a lo que te lastima es decir sí a lo que te restaura. Durante mucho tiempo aceptaste cosas por miedo a perder personas, por no quedar mal, por no generar conflicto,
pero la paz no se negocia. Cada no que das a lo que te hiere es un sí a tu sanidad. 12ª clave, no corras, camina con Dios. Cuando empiezas a ver pequeños avances, es fácil querer ir rápido, pero Dios te dice hoy, no te apresures, acompáñame. Correr genera ansiedad, caminar genera estabilidad. Lo que llega rápido se puede ir rápido. Lo que se construye con Dios tiene raíces. Lo que haces a diario define tu nuevo tiempo. Dios no transforma vidas con eventos grandes solamente. Las transforma con decisiones pequeñas y constantes. ¿Cómo hablas? ¿Qué escuchas? ¿Con quién compartes tu tiempo? ¿Qué permites en tu mente? Todo suma o resta. Una verdad que cambia todo. Dios te dice hoy, no tienes que ser perfecto, solo constante. Caer no te define, rendirte, sí. Mientras sigas caminando, Dios sigue obrando. Cuando aprendes a esperar, dejas de desesperar. Esperar no es perder tiempo, es confiar en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios nunca llega tarde. Estás entrando en una etapa donde ya no sobrevives, empiezas a vivir con propósito, y en la siguiente y última parte, Dios te va a hablar directamente al corazón, confirmando que este mensaje no fue casualidad, y sellando el final de los tiempos malos que has estado viviendo. No te detengas ahora, el cierre es poderoso. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios te dice hoy algo muy claro. Si llegaste hasta aquí, es porque estoy hablándote. No fue el algoritmo, no fue la casualidad, no fue el azar. Fue Dios alcanzándote en el momento exacto en el que más necesitabas escuchar estas palabras. Tal vez estabas perdiendo la fe, tal vez estabas cansado de esperar, tal vez estabas a punto de rendirte y Dios te detuvo. Dios te dice, ya vi tus lágrimas. Dios te dice hoy, yo vi tus lágrimas cuando nadie más las vio, las que derramaste en silencio. Las que lloraste de noche, las que escondiste para no preocupar a otros. Nada de eso fue en vano.